que interesa bastante, que es el diodo Zener. Ese sería el tema de hoy. Vamos a dar todo lo que es la introducción del diodo Zener para empezar a ver lo que es el cálculo y en qué usarlo. ¿Se acuerdan que les pedí la tarea de diodo Zener? Bueno, de diodos, ¿qué tipos de diodos existen? Bueno, entre los más comunes está el diodo de silicio, germanio, el diodo Zener, ¿va? Y este diodo se usa aprovechando de que el diodo en su región inversa, aclaro, esa es la región inversa en la cual no conduce en el diodo de silicio. Acuérdense que para el silicio prácticamente es esto así, porque adoptaría prácticamente la forma de onda de la fuente en el silicio. Entonces, dado que tiene esta propiedad del diodo, se dopó de cierta forma para que pueda trabajar solamente en ciertos rangos de voltaje. A esto se le llamó voltaje Zener, es decir, si ustedes lo polarizan de manera inversa, este diodo tiene la capacidad de proporcionar un voltaje definido. Estamos hablando desde un volt, ya sea 3.3 volts, 5.1, 4.7, 5.9 volts. ¿Sí? Entonces tiene así que dependiendo de qué tan el tipo de topado que tenga, es el potencial que nos va a dar a la salida. Y vean, en esta gráfica nos muestra cómo sería ese comportamiento en las diversas partes del cuadrante. Estamos hablando de que este es voltaje, ¿va? Voltaje y corriente. Esta es la curva voltaje corriente del diodo Zener. Entonces, de este primer cuadrante vemos que es el típico comportamiento del diodo de silicio. Y para el diodo Zener va a ser lo mismo. Si ustedes polarizan al diodo Zener en directa, ya sabemos que ese es ánodo, cátodo, y hacemos circular, bueno, aplicamos un potencial, entonces vamos a ver que este diodo conduce y que genera un potencial de 0.7 volts. Ahora, si se polariza de manera invertida este diodo, vean, que yo digo que el ánodo es negativo y cátodo es positivo, entonces tendría una fuente invertida con un voltaje definido. ¿Sí? Entonces, vean que de 0 volts pasaría a un voltaje determinado. Entonces, ¿dónde se usa esto? Por lo regular, este tipo de diodos se usa para alimentar pequeños integrados cuando tenemos una variación en la fuente o solamente querramos un voltaje definido, ya sea de 1.1 volt, 1.2, vaya, existe hasta, si no me equivoco, veintitantos, treinta y tantos volts. Ahora, de acuerdo a la potencia que ustedes deseen, va a ser prácticamente el tamaño del diodo. Hay diodos que permiten hasta 1 watt, 2 watts, inclusive hasta 10 watts. Y esos diodos, pues obviamente comercialmente están más caros y tendrían de tamaño aproximadamente de unos 2-3 centímetros aproximadamente. Serían casi como tipo corcholatas. ¿Va? Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos con este ejemplo. A ver, ¿qué nos dice? Determine los voltajes de referencias provistos para la red de la figura 2.10.103, la cual utiliza un LED blanco para indicar que está encendida. ¿Cuál es el nivel de la corriente a través del LED y la potencia suministrada por la fuente? ¿Cómo conduce el LED la potencia en comparación con el diodo Zener de 6 volts? Bien, a ver, desarrollen por favor.
Para empezar, vamos a considerar, a ver, creo que aquí nos los dice, el LED blanco tendrá una caída alrededor de 4 volts. Va. Vamos a considerar que el LED blanco tiene una caída de potencial de 4 volts. Con esta polaridad, más o menos. Pregunta, ¿cuál sería el potencial que yo vea aquí en B01 y cuál sería el potencial de B02 con respecto a referencia? 3, la pregunta que les diría para que vayan haciendo la secuencia de operaciones, ¿cuál sería la corriente que fluctúa aquí? Y de ahí podemos calcular y responder cada una de las preguntas que nos pide el ejercicio. A ver, empiecen a desarrollarlo, por favor. Digo, aquí hay una parte que nos muestra el libro, ¿no? Entonces, háganlo ustedes sin tratar de estar siguiendo el libro por mientras. Más vamos a hacer esto así. Ahí está. A ver, empiecen a analizarlo, por favor, lo que nos da esta malla. Es una sola malla. Pregunta 1. ¿Cuál es el potencial de B01? Pregunta 2. ¿Cuál es el potencial en B02? Pregunta 3. ¿Cuál sería la corriente del sistema? La corriente I.
Y bien, ¿cómo les fue? ¿Ya hicieron el ejercicio? Bueno, vamos a ver qué nos pide el ejercicio. ¿Sí ya lo tienen todos? ¿Sí lo están desarrollando? Parece que sí. Bueno, Joshua. Vamos a darle seguimiento, ¿no? Para avanzar con el tema y para que puedan verificar. Dice, determina los voltajes de referencia provistos para la red, es decir, B01 y B02, la cual utiliza un LED blanco para indicar que está encendida. ¿Cuál es el nivel de la corriente a través del LED y la potencia suministrada por la fuente? ¿Cómo consume el LED la potencia en comparación con el diodo Zener de 6 volts? Para empezar, aquí no nos dicen cuál es la característica de operación de este diodo, ¿vale? Entonces nosotros podemos asumir, y eso porque también nos dicen parte de la solución, pero si no supiéramos eso, para empezar, ¿qué voltaje había en B01? Pues si el diodo conduce de silicio 0.7 volts, 0.7, pues en este punto en B01 tendría 0.7 más 3.3, 4 volts. 4 volts es lo que tendría aquí. Ahora, este voltaje Zener, vean, que tiene esta polaridad también, igual que este, de más menos 0.3 volts, 3.3, perdón, y este diodo Zener nada más tiene 6 volts. Entonces, 6 más los 4 volts que hay aquí, entonces estaríamos viendo acá en esta red en B02, 10 volts, ¿sí? 6 más los 4 de esta zona, de esta parte, tendría prácticamente aquí en B02 10 volts con respecto a la referencia, a esta referencia, ¿sí? Esa sería mi referencia. La pregunta sería la siguiente, bueno, en este punto ya tengo 10 volts. ¿Qué voltaje tendría este diodo y qué potencial tendría esta resistencia? Esta resistencia, a final de cuentas, tendría que adaptarse de acuerdo a lo que le presente este diodo, este LED, ¿sí? Entonces, yo aquí tendría una diferencia aproximadamente de 40 menos 14 volts, perdón, 10 volts, ¿sí? 14 menos 10 volts. Entonces, yo aquí tendría de que toda esta parte del circuito prácticamente estaría operando con 30 volts. Suficiente como para que este diodo sea polarizado. Por regular, los diodos tienen un voltaje de polarización prácticamente desde 1 volt hasta 4 o 5 volts aproximadamente, dependiendo. Los nuevos que son de alta luminiscencia, al parecer tienen una polarización desde 3.5 hasta 5 o 6 volts aproximadamente, ¿sí? Entonces, asumiendo que este diodo, y es lo que lo estamos leyendo acá, tiene un voltaje de 4 volts, el diodo LED tiene 4 volts, entonces eso me dejaría que esta resistencia estaría bien aproximadamente 26 volts nada más. Es decir, de aquí hasta acá, 26 volts. Por ley de Ohm, 26 sobre 1.3 kilos, esa sería la corriente que yo estaría viendo en ese sistema. Corriente sería igual a los 26 entre los 1300. ¿Esto da cuánto? A ver, ayúdame por favor. ¿Cuánto les da? Nos dice que opera prácticamente 20 miliamperes, según mis cálculos. ¿Va? A ver, les leo en el chat. Ajá, ok. 20 miliamperes. Es lo que
nos dice esto que limitaría a esta red para que conduzca, para que fluya. Ese es otro dato importante a considerar, ¿sí? En este caso, repito, no tengo las características de este diodo, pero también es importante que yo sepa que este diodo, por ejemplo, para que pueda conducir a 4 volts, perdón, requiere una tensión, una corriente mínima para operar. Entonces, si el diodo opera arriba de 20 miliamperes, entonces obviamente no va a ser suficiente esta corriente para que este diodo encienda, se active, ¿sí? ¿Qué es lo que habría que hacer en este caso? Pues, pues habría que reducir el valor de esta resistencia para incrementar el valor de esa corriente, ¿vale? Entonces vean aquí cómo se hizo el circuito con respecto a estos diodos. ¿Qué función tuvieron estos diodos? En este caso, de limitar la tensión, ¿sí? Porque en este caso, yo tendría aquí en B02 una tensión fija, un voltaje fijo. Aunque yo varíe esta resistencia, o aunque yo incremente o decremente el valor de esta corriente, considerando de que este diodo pues opere, ¿sí?, a esos valores, o a cualquier valor y que tenga 4 volts, vaya, el voltaje que existe en B02 sería prácticamente el mismo, 10 volts, ¿vale? ¿Sí quedó claro este ejemplo? Vean aquí lo que nos dice. Nos dice, ¿cuál es la potencia de consumo del diodo? ¿Sí? Bueno, en este caso vamos aquí con lo que nos dice. La potencia de consumo total del circuito, en ese sería, bueno, que proporciona la fuente, los 40 volts por los 20 miliamperes, que nos dice que nos daría 800 miliwatts. Mientras que la potencia de LED sería los 4 volts por los 20 miliamperes, que nos daría 80 miliwatts. La potencia del diodo Zener de 6 volts serían los 6 volts por los 20 miliamperes. ¿Sí? Porque esos 20 miliamperes es lo mismo que fluye en toda esta red. Y vean que los diodos están polarizados de manera inversa. Este es ánodo, cátodo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda de este ejemplo nada más? Voy a borrar toda esta parte, ¿vale? Si no, para repetirlo. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto, este ejercicio? Bien, vamos con un segundo ejemplo. O sea, vamos a ir viendo cómo se comporta este diodo, ¿vale? ¿Cómo es su funcionamiento este diodo? Por ejemplo, aquí hay otra red, ¿no? Otro ejemplo. Este ejemplo lo que yo sumo es que nos pediría qué voltaje habría en el sistema ante una señal de este tipo. Una senoidal que nos dice que funciona de más o menos 60 volts. No nos dan el valor de la resistencia. Y tampoco nos dice qué potencia consume el sistema. Ante eso, vamos a suponer todo de manera ideal, ¿vale? Entonces, para empezar, si no estuviese este sistema, ¿cómo sería la forma de onda de ese circuito? Dado que este opere con la corriente que que limite indiferentemente que limite esta resistencia, por mientras, porque hay que verificar esos puntos de operación. Es decir, el diodo, para que pueda trabajar, requiere una corriente mínima que se le llama corriente de codo, que eso es lo que quiero llegar el día de hoy, si no, pues ya lo veríamos el martes. Una corriente de codo, y de aquí de esto, vaya, requiere la fuente suministrar esta corriente al sistema. Si esto no estuviese, repito, es un ejemplo, que es el caso típico. ¿Cuál sería? Yo aquí tendría en este caso 20 volts fijos, ¿sí? 20 volts fijos indiferentemente de lo que yo tenga aquí a la entrada.
yo que tendría aquí más o menos 20 volts. O sea, estoy adelantando parte de lo que vamos a ver después. Yo tendría aquí más o menos 20 volts. Pero para que esto fuese, debe fluir una pequeña corriente, una corriente a través de este diodo Zener, ¿sí? Y otra parte a lo que es el sistema para que pueda mantenerse a los 20 volts. Si esta corriente es inferior a la corriente de codo, que es cuando empieza a polarizarse, a los 19.9, 19.5 volts, 20 volts, entonces este diodo no conduce en la parte inversa, ¿vale? No conduciría en la parte inversa. Ese es lo que quiero llegar. Entonces vamos a ver este ejemplo que en este caso no tenemos la limitante de esas potencias, ¿vale? De consumo. Entonces aquí, ¿qué respuesta voy a obtener a la salida dado este circuito? A ver, les doy 5 minutos para que lo resuelvan, para que empecemos a desarrollarlo.
Y bien, ¿cómo van? ¿Ya quedó? ¿Qué voltaje vería la salida? ¿O en qué puntos estaría operando este sistema? ¿Sí me escuchan? Y bien, ¿qué respuesta me dan? ¿Qué solución me dan? Senoidal recortada en 20 volts en la parte positiva. Mm, ok, más o menos. Vamos a ver. ¿Y los demás qué opinan? Sebastián, sugieres que a partir de los 20 volts. ¿Los demás qué podrían decirme? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, Alexandra, más o menos, sí, sí, exactamente. Vamos a verlo. Vamos a ver la respuesta. Para empezar, este diodo Zener solo opera siempre y cuando el potencial que exista aquí en cátodo, de cátodo a ánodo, sea mayor a 20 volts. Solamente así es cuando conduce este diodo, es decir, mientras esté aquí de cátodo a ánodo, los pongo así porque es ese sentido, cuando sea mayor a 20 volts, ¿sí? O mejor dicho, cuando exista 20 volts empieza a conducir. A partir de ese momento, indiferentemente del potencial que tú le pongas, ¿sí? Claro, si no estuviese este diodo, este voltaje sería el mismo constantemente de 20 volts. Mientras sea menor, en este caso, menor a 20 volts, no conduce el diodo. No conduce. Por lo tanto, es un circuito abierto. ¿Sí? Es un circuito abierto. ¿Qué otra limitante tenemos? Bueno, asumiendo que fuese un circuito abierto esto, no existe este diodo, ¿vale? Porque estamos asumiendo que aquí empieza 0 volts, 0, 1, 2,
¿sí? Vamos a ver si es circuito abierto esto. Entonces, esto me daría a entender de que la única malla existente sería prácticamente lo que ve aquí, ¿vale? ¿Hasta qué punto? Bueno, dado que considerando que este diodo opera 0.7 volts, ¿sí? Entonces yo aquí tendría que este diodo empieza a conducir arriba de que exista aquí 0.7 volts en alimentación mayor a 0.7, y eso considerando de que este sistema es ideal, no tiene un voltaje específico para operar. Entonces, ¿qué pasaría? Que obviamente, pues dado esta red, pues vamos a seguir, esto va a seguir con respecto a lo que daría la curva de entrada. Es lo que me indica este sistema. Esto estaría siguiendo la señal de entrada. Digo, yo no lo había analizado, hasta ahorita. Estaría siguiendo la señal de entrada. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto en que de este nodo a este, yo pueda tener 20.7 volts. 20.7 volts. En ese momento aquí, teniendo 20.7 volts, ¿sí? Y eso porque es el ciclo positivo y veo que la corriente va en ese sentido. Yo tendría aquí 20 volts para este sistema y 0.7 para esto, y el restante para esta resistencia. Por lo tanto, en el ciclo positivo tendría una señal así. Señalidad recortada en 20 volts. Yo tendría una señalidad recortada en 20 volts. ¿Qué pasa si la fuente sigue creciendo? Pues en ese caso, durante ese tiempo, este diodo Zener se va a mantener a 20 volts y ya no va a seguir creciendo. Por lo tanto, vaya, el potencial adicional lo va a ver esta resistencia. Esto es lo que estaría consumiendo adicionalmente la resistencia. Toda esta parte. Es aquí donde se vería el restante potencial en este elemento. ¿Sí? Eso es lo que se vería aquí en ese sistema. ¿Sí quedó claro esta parte del análisis? ¿Para todos? Ok. ¿Alexandra está por acá todavía? Porque vi que se conectó y se desconectó y me mandó solicitud, pero no la veo. Se me pasó. Ok. Bueno, sí quedó claro. Pues vamos ahora con la parte negativa del sistema. Vamos con la parte negativa. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues yo tengo lo siguiente. Tengo que, al momento que exista aquí una señalidad negativa, ¿qué va a pasar? Bueno, la corriente, según yo, estaría fluyendo en ese sentido. ¿Sí? Estaría fluyendo en ese sentido la corriente. Ante eso,
Entonces, yo estaría viendo de que este diodo, pues aparentemente no conduce. Entonces, es un circuito abierto este diodo, esto de aquí, ¿va? Si no estuviese este diodo, aclaro, si no estuviera el diodo, es decir, si estuviese esto así, y si hubiera una señal negativa, dado la polaridad de este, la corriente estaría fluyendo tanto en esta red como en esta otra red. ¿Y qué potencial habría aquí? 0.7 volts. Ese voltaje que habría aquí en ese sistema de la salida, si el diodo no estuviera, repito, porque en ese caso el diodo Zener estaría polarizado en directa. Entonces conduce en directa al diodo. ¿Y cuál es el potencial que adquiere el diodo? Pues lo mismo que un diodo de silicio, 0.7 volts. Pero ahora, dado de que este diodo está aquí en este sistema, bueno, la corriente, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues tiene ese sentido. Y para eso, este que es parte fundamental de la red, está funcionando, conduce, pues como va en sentido contrario, yo diría, pues no conduce, es un circuito abierto. Por lo tanto, prácticamente todo esto se haría el mismo nodo. Todo esto se haría el mismo nodo con respecto a esto. Y estaría abierto el circuito. Es decir, había potencial de cero, porque no existe potencial aquí. ¿Ya? Dado que ese sería un mismo nodo. Entonces, ¿cuál sería la corriente de la salida? El voltaje, perdón, de la salida sería de 0. Entonces, la forma de onda de este sistema sería senoidal recortado hasta los 20.7 volts y 0 en el ciclo negativo. ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Bueno, miren, aquí está el ejemplo. Profe, Dime. ¿me puede volver a explicar por qué es cero en la parte en que se hace el nodo común entre los dos? Porque el diodo técnicamente no existe. Bueno, A es ver, como por así. va. En los dos hay .7. ¿En qué caso, Jade? No, a ver, no se me confundan. A ver, caso 1. O sea, es que quizás se me revolvió porque mencioné dos casos. Caso 1. Estamos hablando en ciclo negativo, ¿eh? En esa parte. Considerando de que si este diodo no existiera, repito, lo voy a marcar aquí. Si este diodo no existiera, ¿vale? La corriente en ese sistema estaría yendo en ese sentido. Pregunta, dado esto, ¿cómo está polarizado este diodo? Este de aquí. Estaría polarizado en directa, ¿vale? En directa, es decir, ánodo es mayor que cátodo. Y eso estaría haciendo de que este diodo tenga 0.7 volts porque está operando en su región directa, no inversa como el diodo Zener. Entonces, si fuese esto, aquí a la salida habría 0.7 volts con esta polaridad menos más, ¿vale? Eso si no estuviese este diodo. O sea, puse los dos casos para que vean qué pasaría en uno y qué pasaría en otro. Ese es caso 1. Vamos con el caso 2. Ahora, caso 2, existe el diodo de silicio, este diodo de silicio. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues dado que yo tengo menos más acá, 60 volts,
Pues me dice que la corriente estaría fluctuando en ese sentido, tanto aquí como aquí en el sistema, si es que ambos diodos conducen. Pero vamos a ver quién conduce y quién no conduce. Para empezar, si la corriente fluye en este sentido, indiferentemente de que éste conduzca, este diodo Zener, pregunta, ¿si está polarizado este diodo? Pues dado esto, yo diría que no está polarizado, ¿sí? ¿O qué opinan ustedes? Vamos a ver si no me equivoqué. Ánodo, cátodo. Yo creo que me estoy equivocando. A ver. Ánodo, cátodo. Pregunta. Si tuviera esto 2 volts, por ejemplo, ¿conduce este diodo? Pues no conduce, ¿verdad? No conduce. Porque yo estoy diciendo que la corriente estaría fluyendo en ese sentido, como lo tengo aquí dibujado. Entonces, como la corriente fluye en ese sentido, esto estaría haciendo de que este diodo estaría trabajando en inversa, este diodo, ¿vale? De hecho, creo que aquí vi el dibujito. Ah, aquí está, vean. En el caso B, ¿sí? Vean cómo estaría dando esto. Esto estaría haciendo de que hay un circuito abierto porque no conduce y por lo tanto, ese sería el mismo nodo. Todo esto sería el mismo nodo. Como no está cerrado el circuito, entonces no habría corriente y esto haría de que este diodo no esté operando en el ciclo negativo. ¿Sí? Es lo que estoy viendo, Sebastián. Es lo que estoy viendo. A ver. Bueno, sí quedó claro esta parte negativa para empezar, para que pasemos a la parte positiva porque queda cuadrada. ¿Sí? Ok, va. Bien, aquí tenemos la respuesta del libro. Nos dice que sería una cuadrada totalmente. A ver si es cierto. Yo tengo este circuito más menos 20 volts del diodo Zener y más menos 0.7 volts. Cuando esta fuente tenga, por ejemplo, 10 volts, vamos a poner un caso, este diodo estaría abierto, ¿sí? Si yo no tengo carga aquí, repito, si no tengo carga, si no hay nada de resistencia o carga, entonces, ¿qué potencial habría aquí? ¿Cómo sería su forma de onda? Este es un circuito diferente al que vimos hace un rato, ¿eh? El de rato vimos que tenía una resistencia aquí. Digo, para que podamos entender por qué el libro nos da esta solución. Pero vean cuál es el circuito que está ejemplificando el libro. Nos dice que no hay carga, ¿vale?
Si yo tuviera 10 volts acá, aquí en este circuito, 10 volts, obviamente yo sé que la corriente fluye en ese sentido. ¿Qué pasa? 10 es menor que 20, por lo tanto, este circuito está abierto. Si no hubiera este diodo, yo diría que aquí este sería prácticamente el mismo de la fuente de entrada. Entonces les diría, prácticamente sigue lo que da la fuente. Claro, si no estuviese esto así, pero sorpresa, tenemos de que aquí hay un diodo que debe estar polarizado menos más 0.7 para poder conducir. Pero si este no conduce aquí y no hay ninguna forma de cerrar el circuito, de que llegue corriente, fluctúe corriente, pues obviamente tampoco existe. Entonces, dado eso, si yo mido de aquí a aquí, voy a ver un potencial de 0 volts, dado que no existe carga, de 0 volts, ¿vale? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que la fuente sea mayor a 20.7 volts. En ese momento, ahí sí, yo voy a tener una forma de onda igual que está aquí en el libro, cuadrada totalmente, que me va a decir que sea 20 volts en el momento en que sea mayor a 20.7 volts. ¿Vale? Entonces, ante ese circuito, ahí sí yo les diría, este es el comportamiento que tengo. ¿Vale? Pero si yo tengo, repito, una carga aquí, suponiendo que tuviera una resistencia aquí, ¿qué forma de onda tendría? Pues obviamente ese circuito estaría siguiendo la forma de onda si este fuese un circuito abierto. Es decir, miren, le voy a ejemplificar el circuito acá. Resistencia, resistencia y diodo. Ese es el circuito, para que no se me confundan, equivalente menor a 20 volts. Aquí está mi circuito equivalente. Cuando el diodo Zener no existe, cuando el diodo Zener no está polarizado, ¿vale? Esta es la carga y esta es la resistencia normal. Entonces, ante eso, pues veríamos que esto estaría adoptando la forma de onda que tenemos aquí repintada en rojo, ¿va? ¿Sí quedó claro aquí el ejemplo, el ejercicio? De hecho, yo creo que abajito nos debe decir esto. ¿Sí quedó claro? Lean el ejercicio completo, porfa. Y si existe una diferencia con respecto a lo que les acabo de decir, ya lo aclaramos la siguiente clase. ¿Les parece bien? De hecho, simúlenlo para que vean. ¿Va? Órale, pues. Bueno, pues esa es la parte introductoria de lo que es el diodo Zener. Espero que haya quedado claro cómo opera el diodo Zener en los ejemplos que ya vimos en esta sesión. El que gustes, Alexandra, el que gustes. A ver, rapidito, me voy a Multisim para que vean. Les robo 2 minutos, unos 5 minutos más de su tiempo, ¿vale? Multisim, ¿dónde estás? ¿Ya se ve la pantalla de Multisim? ¿Sí se ve en la pantalla de Multisim? Pregunto. A ver, ¿qué hice?
Ah, sí, ok. Va. Ok. Bueno, pues vamos al yodo Zener. Yodo Zener. Y vean, yo aquí tengo varios diodos Zener, varios modelos. Depende de la potencia que yo requiera, va a ser la nomenclatura y el voltaje. ¿Sí? ¿Cómo veo qué diodo? O ya sea que me lo diga aquí Multisim. Vean, de la familia 3735 dice que es un watt. ¿Va? 7729, pues ya no sé. ¿Qué puedo hacer? Me voy a detalle de reporte. Y aquí me debe decir qué voltaje Zener tiene este modelo. Vean que aquí en este caso para el 1N4729A me dice que trabaja con un voltaje Zener de 3.6 volts y que trabaja a 10 ohms, ¿sí? Con 69 miliamperes, si no me equivoco. Son datos que vamos a ver en la siguiente clase. Una potencia y disipación de 1 watt, ¿va? Son parámetros que son fundamentales para este caso, ¿sí? Y de igual forma, puedo ver otro diodo. Vamos con otro diodo para que vean qué nos da, qué dato nos proporciona. El 1N5247. Voy a reporte de detalle. Vean que igual aquí me dice el diodo Zener, voltaje Zener, me dice que es de 17 volts. Y me dice que me da una impedancia Zener a una corriente de 19 ohms a una corriente de 7.40 miliamperes. Debe ser miliamperes, ¿eh? Y que me da una potencia de trabajo de 0.5 watts. ¿Sí? Aquí están sus demás características que en este caso nos vamos a meter en el modelado de diseño, ¿vale? Va. Entonces, con eso pueden ustedes trabajar con cualquiera de estos. Entonces, yo les pediría que experimenten ustedes con el simulador. Si no, lo vemos en la siguiente clase. Para estos circuitos básicos, para este circuito que ya vimos en clase. Por ejemplo, para este caso, ¿vale? Para este circuito les diría, simúlenlo, simulen con valores diferentes, es decir, en ese caso, con 100 ohms, con 1 kilo ohm, para que vean que les da aquí una resistencia de, por ejemplo, de 1 kilo, ¿va? La resistencia de 1 kilo y esta de 100 ohms y 1 kilo, para que vean cómo da a la salida, ¿sí? Bueno, jóvenes, hasta aquí alguna duda, pregunta de lo que vimos el día de hoy. ¿Ninguna? Ok. Bueno, bueno, pues si no hay ninguna duda, pregunta, pues ahora sí quedamos por concluida esta sesión.